Hoy entramos ya en un tema este, muy importante. Ya empezamos a entender cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra situación, y ahora nos empezamos a mover en el programa hacia cómo el Evangelio entonces entra en acción, ¿verdad? Para empezar a contraatacar el problema del pecado. Y la primera fase de la salvación es el concepto de nuestra justificación. Entonces vamos a ver la cruz de Cristo como el medio mediante el cual Dios ahora se prepara para contraatacar al pecado y proveernos lo que en primer lugar necesitamos, y es resolver el hecho de que estamos condenados a muerte desde el mismo momento en que nacemos. Estábamos perdidos y ahora la cruz entra como el vehículo de Dios a proveer su justicia y justificar al pecador. Los objetivos del tema: vamos a enseñar cómo la cruz nos salva de la culpa y la condena a muerte, y es el primer paso en la experiencia de la salvación. Explicar el concepto de justificación como un término legal que indica que alguien paga por la condena de otro. Enseñar que por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo se convirtió en el sustituto de cada ser humano. Vamos a enseñar que la justificación es el primer contraataque del Evangelio al problema del pecado, y mostrar que la cruz da inicio al proceso de la salvación del hombre. En la sesión de oración tenemos un texto hermoso, se encuentra en Lamentaciones 3, 24, 26, y dice: mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice: nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Cuando ustedes estén trabajando con sus grupos pequeños, es importante que le enfaticen a los compañeros que estarán estudiando la Biblia con ustedes la importancia de la oración, cómo funciona la oración, qué principios la rigen, ¿verdad? Yo no tengo necesariamente que estar de rodillas orando, puedo estar en el carro, en un semáforo, y elevando mi mente al Señor, ¿verdad? Y orando al Señor sobre situaciones, sobre el día, sobre el proyecto que tenemos, sobre las ideas que tenemos. Podemos pedir la dirección del Espíritu de Dios. Quiere decir que, a diferencia, ¿verdad?, de el 3G, el 4G, el 5G, de las comunicaciones telefónicas hoy en día, la oración es unos G infinitos. Es la última generación de comunicación. No se interrumpe con nada, y yo puedo tener siempre mi mente en conexión directa con el Espíritu de Dios, que Dios lo ha prometido para que esté siempre a mi lado. Así que es bueno enseñarle a nuestros amigos que van a estar estudiando con nosotros el plan de salvación, cómo funciona la mecánica de la oración. En ocasiones tenemos amigos en los grupos pequeños que que vienen del sector de la iglesia popular, donde rezan y repiten y hacen las mismas cosas todo el tiempo. Entonces, estos principios son básicos para que ellos puedan desarrollar una comunión con Dios de forma continua. Así que quiero presentarme delante de nuestro Dios para pedir su dirección. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer por este nuevo día. Gracias por la linda oportunidad que tú nos ofreces, oh Dios, de poder encontrarnos contigo cada mañana. En esta hora especial queremos presentarnos delante de ti y pedir la dirección de tu Santo Espíritu. También queremos pedirte de manera especial por la esposa del hermano Antonio Colina, que ya se está recuperando. Queremos pedirte que tú pases tu mano de sanidad sobre ella, y que sí, que tú bendiga de manera especial este hogar. Tu presencia nunca se aparte en medio de ellos. A todo nuestro equipo y a nosotros mismos, Señor, queremos pedirte de manera especial que esa presencia tuya permanezca con nosotros en cada momento, y que tú nos enseñes a siempre escoger tu dirección antes que
escoger nuestro punto de vista sobre cualquier tema en particular. Síguenos dirigiendo en el escrito tu palabra, Señor, y que tu palabra nos toque a cada uno de nosotros de manera especial. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, el texto clave aquí es 1 Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces aquí, como de costumbre, tenemos el resumito, ¿verdad? Tenemos siempre resumen aquí. Ya ustedes son especialistas en estos resúmenes. Déjenme mover aquí un poquito la pantalla para que la cosa. Sencillamente es un repaso general. Ya sabemos que la Biblia nos enseña que su propósito es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe. O sea, la Biblia sabe muy bien cuál es nuestra condición, sabe que estamos perdidos, sabe cuál es el problema del pecado, así que Dios nos provee un manual de instrucción de cómo encontramos, ¿verdad?, la salida al problema del pecado por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe significa creer en lo que Dios ha hecho en nuestro favor, y esta es la llave que hace efectiva la salvación en nosotros. Aprendimos que debido a nuestra vinculación con Adán, cada ser humano hereda las consecuencias del pecado de nuestro Padre. El pecado de Adán provocó un estado de condenación a todos los seres humanos, y es lo que dice Romanos 5:18, ¿verdad? Por el pecado de un hombre vino la condenación a todos los hombres. Fíjense que no dice que los seres humanos son condenados cuando deciden pecar. O sea, el problema de Adán provocó una condición que nos afectó a todos, y esto lo vimos cuando analizamos el concepto de solidaridad bíblica. O sea, no es que Dios me culpa por nacer pecador, porque yo no escogí nacer pecador. O sea, ya Dios respetó la ley de la herencia, y bajo ese esquema, la condenación de todos los seres humanos quedó vinculada al problema de nuestro padre Adán. También el pecado crea un estado de esclavitud, algunos teólogos lo llaman depravación total, y también un estado de separación de Dios. Así que cuando estudiamos el problema del pecado, pues vimos, ¿verdad?, esta problemática. Vimos nuestra necesidad de un Salvador a raíz de analizar Romanos 5:12, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo entonces nos hizo convictos de muerte. También Romanos 5:19 dice que el problema de Adán nos constituyó en pecadores. Fíjense entonces que ser pecador no es una decisión, que es el punto de partida de los amigos promotores de la teología de la última generación, sino que el pecado de Adán nos constituyó, nos hizo pecadores a todos. El pecado, el estar en pecado, ¿verdad?, es una posición. Yo ya nací en esa condición que me afecta, y analizamos entonces que la ley de Dios tiene unos roles muy importantes en esta dinámica. Por medio de la ley yo puedo identificar el pecado y darme cuenta si estoy en la foto del pecado o estoy en la foto de estar en Cristo. También la ley de Dios me va a guiar a Cristo, ya que ella no puede producir rectitud moral en mi vida. La ley de Dios no es un vehículo de salvación, es un instrumento de monitoreo de mi dinámica espiritual. El medio de salvación es solamente a través de Cristo y permanecer en Cristo. Y la ley de Dios también me va a enseñar, ¿verdad?, principios del amor de Dios, de su carácter. Vimos que la ley de Dios es una réplica del carácter de Dios, y es la razón por la que no puede ser eliminada. Tristemente, en muchas ocasiones veo personas que están bien plantados en, no, la ley ya no es necesaria. La ley es una réplica del carácter de Dios. O sea, el carácter de Dios nunca cambia. No puedes tomar y decir, ok, ya a partir de ahora no vamos a funcionar sobre la plataforma del amor, vamos a trabajar sobre la plataforma del egoísmo. Vimos entonces a través del sacrificio de Cristo, el supremo sacrificio, que solo Jesús
el creador y la vida misma, tenía la calidad para morir por todos los seres humanos y satisfacer la demanda que el pecado ejercía en contra nuestra. Solo Dios tiene vida eterna y su vida equivale a todo lo que está vivo en el universo, porque Él sostiene todo lo que está vivo. Solo Cristo podía ocupar nuestro lugar y pagar nuestro rescate, como bien decía el texto clave del tema de hoy. Entonces vimos en el tema del hombre carnal versus el hombre espiritual nuestra verdadera realidad y que con urgencia debemos abandonar nuestra manera personal de desarrollar la vida cristiana y vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. A través del tema del hombre carnal y el hombre espiritual, nosotros nos damos cuenta entonces de que yo puedo ser adventista del séptimo día y ser completamente carnal. Yo puedo ser bautista de cualquier tipo de bautista o cualquier tipo de metodista o cualquier tipo de evangélico o cualquier tipo de pentecostal o cualquier tipo de persona que dice ser cristiana y ser una persona completamente carnal. Eh, y el Evangelio me va a enseñar, ¿verdad? Que yo no debo estar jugando a la iglesita. Me va a enseñar que yo necesito contar con la dirección del Espíritu de Dios en todo momento. Y esa es la lucha personal de cada uno de nosotros. Es mi lucha personal y será la lucha personal de ustedes. Todos los días pedir la dirección del Espíritu de Dios en mis relaciones con los demás, en mi trato con las personas, en mi forma de hacer negocio, en mi forma de compartir el Evangelio. O sea, el Espíritu de Dios me va a estar guiando en cada accionar de mi vida, de mi experiencia cristiana, siempre y cuando yo escoja, ¿verdad?, la dirección del Espíritu de Dios. El Evangelio me redime de ser solo esclavo del pecado para darme algo que yo no tenía y es la libertad de escoger a Cristo cada momento de mi vida. Decíamos que Cristo no se va a imponer, no me va a obligar a andar en el Espíritu. Va a decir, ok, ahora usted escogió el Espíritu de Dios, a partir de ahora nosotros vamos a doblegar su voluntad. Eh, y yo muchas veces quisiera eso, ¿no? De que Dios diga, Ricardo, a partir de ahora que ya usted me escogió, usted queda anulada su voluntad. Pero no, el Señor siempre me va a permitir la libertad de escogerlo, de escogerlo. Y la medida que vamos escogiendo a Cristo, nos vamos relacionando con Él, vamos viendo sus principios en su palabra, sus mandamientos, la idea de su guianza, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que en realidad es el mejor camino. A veces nuestros hijos no entienden por qué le decimos que no monten bicicleta en la calle, ¿no? Y a veces les puede tomar hasta toda una vida darse cuenta de que lo que habíamos establecido como un mandamiento en el hogar, entonces era lo mejor para ellos. Muchas veces, pues, yo me quejé con mis padres por ser siempre poner tantas reglas en el hogar hasta que nacieron mis hijos. Cuando nacieron mis hijos, yo empecé a poner las mías y entonces empecé a entender la importancia, ¿verdad?, de que los hijos sigan los mandamientos de sus padres, porque ahora uno comienza a darse cuenta de que detrás de cada mandamiento lo que prima es el amor. Eso lo mismo pasa con Dios y con nosotros. En la lección pasada vimos el nuevo nacimiento y lo que Jesús entonces señaló al respecto. Dada nuestra condición carnal, entonces nosotros necesitamos nacer del Espíritu de Dios, nacer de lo alto, nacer de nuevo. Y si no experimento ese nuevo nacimiento, entonces no puedo ver el reino de Dios. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, ¿verdad? Dios dijo a Adán y Eva, el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente van a morir. Esto no se llevó físicamente a cabo el día que ellos pecaron, porque Dios desvió la muerte de Adán y Eva, la desvió a los corderos, que murieron en lugar de la pareja. Pero las vidas de nuestros primeros padres quedaron a merced de la naturaleza pecaminosa adquirida debido a su transgresión. Como Adán no podía pasarnos lo que no tenía, todos sus hijos nacemos espiritualmente muertos. Y esta es nuestra herencia natural. Entonces cada uno de nosotros necesita experimentar
un nuevo nacimiento, un nacimiento dirigido y controlado por el Espíritu de Dios. Vimos que el nuevo nacimiento, Jesús habló que es la combinación del agua y del Espíritu de Dios, y vimos el elemento, el protagonismo de la palabra de Dios en la experiencia de nuestro nacimiento. Dice Santiago 1, 17 y 18 que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El apóstol Pedro se hace eco de esta declaración de Santiago al declarar siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces vimos que una persona escucha el Evangelio, ¿verdad? Cuando usted presenta el Evangelio, el Espíritu de Dios viene, conecta con esta palabra y produce la convicción. La convicción. Yo voy a decir algo aquí que eh, me llega muy bien a la mente. Es que muchas veces nosotros en las iglesias estamos a veces pensando que la verdad presente o lo que se debe predicar en la iglesia todo el tiempo es de profecía. Profecía, 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 como la bestia significa la iglesia popular, que la bestia de los dos cuernos es Estados Unidos, que aquello, todo. Y bueno, usted puede utilizar la profecía y enseñarla. Pero cuando las personas llegan a nuestra iglesia en un culto de oración de sábado, ¿verdad? Yo personalmente entiendo que tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que presentar a las personas, ¿verdad? Cómo funciona la mecánica de la salvación, para que ellos entonces entiendan la importancia de lo que la Biblia quiere decir de permanecer en Cristo. La profecía más importante de toda la Biblia se encuentra en Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que si usted quiere hablar de profecía, presente el evangelio. Los sábados, en nuestros cultos de oración, mis queridos, traten de que nuestros hermanos que dirigen a veces las plataformas o dirigen las prédicas, ustedes como pastores saben muy bien que en nuestra iglesia, pues, una gran cantidad de ancianos predican cada sábado. Ustedes no pueden cubrir todas las iglesias que tenemos y obviamente la, el peso de la predicación nuestra recae en muchos hermanos con muy buenas intenciones que están muy mal dirigidos. Entonces es importante que la iglesia comprenda urgentemente los conceptos básicos de la salvación. Cuando un no creyente escucha el Evangelio, el mensaje de salvación, el Espíritu Santo entonces se une con la palabra y produce en la mente de esta convicción. Probablemente habrán personas que visitarán la iglesia una sola vez en su vida, porque aceptaron la invitación de un amigo, llegaron ese día y entonces no se encontraron con el Evangelio. Y eso es terrible, porque si hay una razón por la que existe la iglesia cristiana es para presentar el mensaje de salvación. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto porque siempre que nosotros elevemos a Cristo, estamos colocando turbinas en las mentes de las personas. Lo estamos de una vez, ¿verdad? Eh, Atrayéndolos a Cristo. Eso dice, cuando ustedes me levanten, yo a todos los voy a traer. Y es impresionante, y lo he probado en muchísimos grupos pequeños, siempre que nosotros hablamos de Jesús, las personas están ávidas de escuchar, ponen atención y es extraordinario cómo el Espíritu Santo toca la mente de las personas cuando nosotros exaltamos a Cristo. Entonces el nuevo nacimiento inicia con creer, con esa convicción en el Evangelio, cómo nos damos cuenta de nuestra realidad y cómo entendemos que solo en Cristo, ¿verdad? Y lo que ha hecho en nuestro favor y la revelación de su amor incondicional, entonces nosotros encontramos la solución a nuestro problema de vida. Creer en el Evangelio va a provocar entonces el arrepentimiento, la conversión y el bautismo como un testimonio público de que hemos creído. Entonces,
Creer es lo que da inicio al proceso de justificación o el perdón de nuestros pecados. En el bautismo, entonces, es donde se consuma aquello. Lo vamos a ver la próxima semana. El lunes vamos a hablar del bautismo en Cristo. Trate de no perderse ese tema, es un tema precioso. Y por medio del bautismo, Dios va a perdonar mis pecados y va entonces a colocar el Espíritu Santo a morar en nosotros. Hechos 2, 37, 38 así lo enseña. Cuando las personas llegan compungidos, se han dado cuenta de que han matado a Cristo, de que son convictos de haber matado al Hijo de Dios. Entonces ahora dicen, bueno, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, tienen que devolverse, metanoeo, devuélvanse de la ruta que ustedes llevan, centrada en ustedes, a conectar con Cristo y tomen la decisión de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, en este estudio vamos a profundizar en el proceso de la cruz y cómo por la fe somos justificados, perdonados, también libres o absueltos de la condena del pecado. Y esta justificación en nuestro favor es el punto de partida del nuevo nacimiento y de la experiencia de la salvación. Entonces ahí iniciamos aquí con una pregunta rompehielo. ¿Alguna vez ocupaste el lugar de castigo de otra persona que amabas? Eh, sí, muchas veces nos pasó, ¿verdad? A mí me pasó que me dieron una pela porque pensaban que yo había hecho algo incorrecto y había sido mi hermana, entonces yo no quise decirle que era mi hermana para que entonces no le pegaran a ella, porque un par de correazos en aquel tiempo pues, resultaban un poco dolorosos. Entonces ahí ocupamos, ¿verdad? El lugar de una persona que amamos, o amábamos, ¿cierto? Entonces, esta es una pregunta para romper hielo y usted hacerle preguntas a las personas. Cuénteme alguna experiencia, porque los grupos pequeños no son un lugar solo donde usted habla solo. En este caso yo estoy hablando solo porque yo estoy pasando bien rápido los temas, solo para que ustedes puedan tener una idea de cómo está estructurado el programa del Plan de Dios. Pero la idea es que en grupo pequeño las personas participen, comenten, no apresure la enseñanza, de la oportunidad a las personas que puedan contar alguna historia, narrar alguna cosa, y eso va a ser mucho más interesante, ¿verdad? La experiencia del grupo pequeño. Bien, hoy vamos a entrar con una parábola a este tema, y esta parábola va a dar inicio al concepto de lo que queremos enseñar. Nosotros tenemos aquí a este joven. Tenemos al amigo John, es alguien muy querido, ¿verdad? Tiene un solo problema y es alcohólico. El amigo John es alcohólico, vive en las calles, tirado por causa del alcohol. Esto es un desastre, su familia pues está rota a causa del problema del alcohol. Entonces John se encuentra atrapado en el alcohol. Ustedes ven a John metido en la botella y es un problema muy serio en la vida de John. Él es adicto a 10 tipos de bebidas: al ron, a la tequila, al vino, al whisky, a la cerveza, al vodka, al coñac, al brandy, al aguardiente y al triculí. Triculí es el ron haitiano, ¿no? Así se llama. Entonces, John tiene una situación deplorable. Él no ha podido resolver esta situación. Y entonces John tiene su mejor amigo, ¿verdad? Que se llama Josué, que está muy preocupado. Josué quiere que John se integre al programa de Alcohólicos Anónimos y trata de convencerlo. Josué también quiere llevar a su amigo John al médico para un chequeo general. En el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Ayudarían a John a librarse del problema del alcohol y le instruirían sobre cómo vivir libre de la adicción. Así que es un programa excelente. A Josué se le ocurre la idea de cómo yo llevo a mi amigo John a este programa para desintoxicarlo, para que el hombre obviamente se recupere. Sin embargo, cuando llevó a John al médico general, eh, en la consulta, el médico le da a Josué la mala noticia de que a John le quedan tan solo 30 días de vida. Su hígado está colapsado por causa del alcohol. Entonces aquí viene una situación porque
Josué se pregunta ahora, eh, ¿tiene sentido llevar a John a Alcohólicos Anónimos cuando el hombre está sentenciado a muerte? ¿Qué es más importante para John? Se pregunta Josué. ¿Sanar la adicción de John o conseguirle un hígado para que viva? O sea, aquí el problema está en que Josué se da cuenta de que llevar a John a un programa de Alcohólicos Anónimos no tendría mucho sentido porque el problema de John va más allá que sencillamente vivir libre de la adicción. Él tiene un problema de condenación a muerte. Hay un dispositivo USB 7, no sé quién es, pero se está abriendo en cada momento. No sé si tiene alguna pregunta o algo. Este, no, ok. ¿Qué es más importante? ¿Sanar la adicción de John o conseguirle un hígado para que viva? Josué incluso está dispuesto a entregarle su propio hígado a John para que viva, porque ama a John, lo quiere mucho, y está dispuesto a morir en lugar de John. Ahora, Josué se pregunta, ¿va a aceptar John la donación? O peor, ¿recibirá John la donación y no entrará al programa de rehabilitación dañando el hígado que le está donando? ¿Valdría la pena el sacrificio? En otras palabras, ¿qué pasa si yo muero en lugar de John? Se pregunta Josué. Y John termina dañando el hígado que le estoy regalando. Y al final, pues yo literalmente morí en vano. Entonces, nada, Josué decide donarle su hígado a John, sigue adelante con el proyecto y John recibe el trasplante de su amigo Josué y se entera del sacrificio de su amigo, quien murió para que él pueda vivir en su lugar. Josué le deja una nota a John para que una vez se recupere, entre al programa que le ayudará a mantenerse libre de la adicción y le asignarán un tutor para apoyar. O sea, aquí hay una realidad que John se da cuenta cuando despierta de la operación, que tiene hígado nuevo, ahora está entrando a una nueva vida, le han dado una nueva oportunidad de vivir. Su amigo Josué pagó el precio con su vida para que él pueda vivir en su lugar. Y ahora John, ¿verdad? Oye el consejo de su amigo Josué, su salvador, y con hígado nuevo y libre de la adicción, es un hombre regenerado. Ya el alcohol no tiene más control de su vida. Esta es una historia que tiene un final muy feliz. Ahora imaginemos la misma secuencia pero con el pecado. Aquí yo tengo un señor llamado Ricardo, es alguien muy querido, tiene un solo problema y es que él es pecador. Ricardo se encuentra atrapado en el pecado. Es adicto a 10 tipos de ofensas que han roto su relación con Dios y su prójimo. Ya Dios no es el centro de su vida. Él rechaza el amor a Dios, falla en su testimonio, falla en su adoración. Él quiere adorar cualquier día. Dios le dice, acuérdate que el séptimo día me encuentro contigo. Él irrespeta a sus padres, se enoja con todos fácilmente, es adicto a la pornografía, engaña, miente y todo lo que ve lo quiere para él. Quiere decir que este Ricardo tiene un problema serio con el pecado, está atrapado en esta estructura de comportamiento. Y ahora el mejor amigo de Ricardo, Jesús, está muy preocupado. Jesús quiere que Ricardo se integre al programa de Pecadores Anónimos de iglesia y trata de convencerlo. También le presenta al Espíritu Santo para un chequeo general. En Pecadores Anónimos, a Ricardo le van a enseñar a cómo vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios y le van a instruir sobre cómo vivir libre de la adicción del pecado. Jesús ahora se reúne con el médico para discutir los resultados del análisis médico de Ricardo y en la consulta el médico descubre, le da a Jesús una mala noticia y Jesús descubre que Ricardo está condenado a muerte eterna. Su vida ha colapsado por causa del pecado. Entonces aquí tenemos una situación porque Ricardo, ¿verdad? Tiene una situación que lo condena eternamente a quedar separado de Dios. Ahora Jesús se pregunta, ¿tiene sentido llevar a Ricardo a pecadores anónimos cuando el hombre está sentenciado a muerte eterna? Y esta es una pregunta interesante porque muchas veces nosotros
con el tema del sábado sobre todo. Y tratamos de analizar o discutir con hermanos de otras denominaciones sobre el tema del sábado, cuando las personas no necesitan el sábado, las personas necesitan conocer a Jesús. Bien, entonces la pregunta es, ¿debo yo atraerlo a la iglesia, verdad? Con cualquier vehículo, el que sea, para que la persona se monte en la iglesia, o la persona necesita en realidad vida eterna y entender cuál es su realidad como pecador y conectar con Cristo? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Sanar la adicción de Ricardo o conseguirle vida eterna para que viva? Jesús está dispuesto a entregarle su vida eterna a Ricardo para que viva muriendo en lugar de él. Ahora bien, ¿aceptará Ricardo la donación? ¿O recibirá Ricardo la donación y no entrará a la iglesia de Cristo dañando la vida eterna donada? ¿Valdría la pena el sacrificio? Jesús sigue adelante con el proyecto. Ricardo recibe el trasplante de su amigo Jesús y se entera ahora del sacrificio de su amigo, quien murió para que él pueda vivir en su lugar. Ricardo ha sido justificado. Alguien ha ocupado su lugar de condenación a muerte. Ahora eso le deja a Ricardo una serie de instrucciones en su palabra para que una vez se recupere, entre al programa que le ayudará a mantenerse libre de la adicción al problema del pecado. En la iglesia lo apoyarán con su recuperación, pero Jesús le va a asignar a Ricardo un tutor especial, que es el Espíritu Santo, para que lo acompañe durante toda su vida y evite, ¿verdad?, que él vuelva de nuevo a esclavizarse de esta problemática que le afectó o le puso en riesgo su eternidad. Ricardo oye el consejo de su Salvador y ahora que ha sido justificado con vida eterna y la dirección del Espíritu Santo, se encuentra libre de la adicción. Ricardo es un hombre regenerado, ha nacido de nuevo. Entonces surgen nuevas preguntas. ¿Puede Ricardo asignarse el crédito de su salvación? ¿Puede olvidarse de su Salvador? ¿Vivirá Ricardo marcado para siempre por el amor brindado? ¿Cuidará su vida eterna? ¿Permanecerá bajo la dirección del Espíritu Santo? Y nuestra gran realidad es que tenemos que decidir entre dos posiciones porque solo hay dos. O yo permanezco en condenación, perdido, esclavo del pecado y separado de Dios, esa es mi realidad. O yo entonces acepto el sacrificio de Cristo por mis pecados, ¿verdad? Ser efectivamente justificado por Cristo y disfrutar los beneficios de la reconciliación que Dios nos ha otorgado en Cristo. Nuestra salvación, dice la Biblia, estuvo garantizada desde antes de la fundación del mundo y fue manifiesta con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este sentido, la palabra de Dios señala en 1 Timoteo 1, 8 al 10, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice el apóstol Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, de acuerdo a la palabra, Dios ya se había comprometido con nuestra redención aún antes de nosotros existir. Y Juan 3:17 nos enseña la razón por la cual vino Jesús al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la Biblia nos enseña que al renunciar a la salvación ya ganada en nuestro favor, permanecemos en la condenación. Por no ser reprendidos por la palabra, muchas personas van a continuar amando sus obras pecaminosas y no aceptarán venir a Jesús, es lo que enseña el apóstol Juan en Juan 3:18 al 20. Muchas personas amarán más las tinieblas que la luz, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Muchas personas preferirán permanecer, obviamente, en contra de la ley de Dios, en contra de los principios morales de Dios, en contra del carácter de Dios. Preferirán ese estilo de vida antes que rendirse completamente a Cristo y actuar conforme a su voluntad. Entonces, una de las grandes preguntas que surgen en el cristianismo de hoy al analizar el sacrificio de Cristo es, si Cristo murió por todos, ¿somos todos justificados? Incluso dentro de nuestra iglesia hay grupos
que tienen situaciones con esta pregunta. El hecho de que Cristo en algunos textos dice que su sacrificio nos justificó, hay personas que toman ese texto, ¿verdad? Y dicen, no, todos fuimos justificados. Hay otros textos que dicen que nuestra justificación viene por creer en la palabra. Entonces, la pregunta, digamos expresada de otra manera, es si las demandas que el pecado exigía en contra nuestra para liberarnos de la condena a muerte fueron clavadas en la cruz. ¿Significa esto que el perdón de nuestros pecados y por consiguiente nuestra salvación son efectivas independientemente de nuestra aceptación? En el mundo teológico hay dos posiciones encontradas en este sentido. Y vamos a ver dos versículos que son los más usados que tienden a ser discutidos sobre el tema en cuestión. Uno se encuentra en Romanos 5.1, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El otro dice, así que como por la transgresión de uno por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es interesante que los dos versículos más discutidos para analizar el problema se encuentran en el mismo capítulo de la Biblia, en Romanos 5. Romanos 5.1 dice, ustedes son justificados por creer, por la fe. Cuando usted cree en el sacrificio de Cristo, ahora esa justicia que está disponible para toda la humanidad se hace efectiva en su vida cuando usted, por la fe, acepta lo que Cristo hizo en su favor. Romanos 5.18 parece ir en una dirección contraria porque el texto dice que por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por eso te encuentras personas que dicen, no, la justificación la recibimos solo cuando hemos creído. Esto que dicen, no, la justificación está disponible para todos los seres humanos que encuentran la justificación y el perdón a través del sacrificio de Cristo. Entonces, esto crea un debate muy grande porque genera dos tipos de evangelios distintos. Si yo escojo un texto descartando el otro, entonces voy a tomar una ruta para un evangelio particular o un método de salvación particular. O si tomo el otro descartando el primero, entonces puedo entender, ¿verdad? Asumir un evangelio totalmente liberal. ¿Por qué? Porque si yo me planteo y digo, bueno, independientemente de si yo creo o no creo, de lo que haga o no haga, ya yo fui justificado en la cruz del Calvario, pues obviamente la salvación de toda la humanidad ya es un hecho real, independientemente del accionar de las personas o de la decisión que vayan a tomar. El primer texto dice, no, no, espera, cuando tú has creído al Evangelio, entonces se activa esa justificación, se activa en tu cuenta personal. Y aunque luce un tema muy sencillo, en realidad eso provoca dos tipos de cristianos completamente distintos. Por eso usted se va a encontrar, de hecho tenía un amigo de una iglesia calvinista, ¿verdad? Donde decían, no, es que mi salvación ya yo la tengo, ya Cristo me la proveyó. Resulta que en ese momento ya él se había casado 5 veces y la esposa que tenía no estaba casado con ella, ¿verdad? Estaba en adulterio. Entonces, yo tuve que ponérmelo un poquito fuerte. Mi amigo lo quiero mucho. Le digo, bueno, yo no sé qué evangelio que tú estás creyendo, pero realmente los adultos no van a entrar en los cielos y tú estás en adulterio. A menos que tú no arregles este problema y te presentes delante del Señor, le pidas perdón, ¿verdad? Porque tú estás peor que la samaritana, que tenía tantos maridos y el que tenía no era de ella. Entonces, cuando yo tengo una posición particular sobre el tema de la justificación, yo puedo irme o a un evangelio liberal, ¿verdad? O puedo irme también a un evangelio sumamente conservador y perder totalmente el balance. Entonces, eh, aquí dice la nota para que ustedes también tengan la secuencia de lo que estamos tratando de explicar.
Mientras Romanos 5.1 señala que la justificación es por la fe, Romanos 5.18 indica que todos somos justificados por la justicia de Cristo. Es lógico pensar entonces que el verso 18 necesariamente está en el contexto del verso 1, porque los dos están en el mismo capítulo. La fe o el creer en Dios y su plan es indispensable para que los beneficios de la cruz, que están disponibles para todos, sean efectivos en la cuenta personal del pecador. Entonces vamos a algunos versículos que destacan lo importante de creer o tener fe como prerequisito de la salvación. Marcos 16, 15 al 16, Jesús le dijo a los discípulos, esta es la gran comisión, la misión de la iglesia, vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere, ¿ven? Creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que Jesús está diciendo que al momento de nosotros presentar el evangelio, ¿verdad? Las personas o lo pueden creer o no lo pueden creer. Le decía a un discípulo nuestro, ¿verdad? En nuestra iglesia, que un incrédulo no es una persona ignorante. Y él me dice, ¿cómo así? Digo yo, bueno, una persona incrédula es una persona que no cree. Eso es lo que significa el- la palabra, incrédulo, una persona que no cree. Si la persona no cree es porque le presentaron la verdad y él decidió no creerla. Eso es muy distinto a una persona que no ha conocido la verdad, que es un ignorante de que la verdad existe. ¿Ves? Entonces, obviamente, cuando yo tomo la decisión de no creer, me convertí en incrédulo. Si no he escuchado el Evangelio, entonces tengo la oportunidad de escucharlo y de creerlo. Y esta es una gran diferencia, obviamente, en el tipo de audiencia que nosotros estaremos viendo. Entonces, la Biblia me enseña que cuando las personas escuchan el Evangelio, automáticamente ya tienen convicción. La persona puede decidir no aceptarlo, no abrazarlo y dejarlo fuera de su vida. O puede decidir sencillamente decir, wow, esto es una buena noticia. Dios ha provisto para mí el hígado que yo necesitaba para que yo viva. ¿Eh? Entonces ahora ya yo estoy entendiendo de qué se trata el Evangelio. Juan 3:16, el texto clave del cristianismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y Juan 3:17 al 18, lo hemos visto también ese texto en otras aplicaciones, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense que el ya ha sido condenado es la realidad de todos los seres humanos que no han escuchado el plan de salvación. El que no cree ya ha sido condenado. O sea, lo que tú le ofertas a la persona, al pecador que no conoce el Evangelio, es sacarlo de una condición de condenación en la que se encontraba y ahora él va a escuchar el Evangelio y lo va a aceptar o lo va a rechazar. Entonces, en estos textos la palabra es enfática. Creer o tener fe en Dios y su plan de salvación es la condición para obtener los beneficios de una salvación que ya está dispuesta para toda la humanidad. Por eso ustedes vieron que en el tema nosotros en Cristo, como Dios nos coloca en Cristo, estamos haciendo una diferencia entre lo que es reconciliación versus justificación. Reconciliación es lo que la cruz logra para toda la humanidad. Toda la humanidad fue reconciliada con Dios por medio de Cristo. En otras palabras, Dios le ofertó a toda la humanidad a través de Cristo los hígados que ellos necesitaban para vivir eternamente. Ahora, yo puedo rechazar el regalo del hígado y decir, no, 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 déjeme con mi hígado que yo prefiero morir. Es una decisión que usted tiene. Ahora, la disponibilidad de usted salvarse del problema que tiene ya está prevista en la cruz del Calvario. Toda la humanidad está representada en la cruz del Calvario. Y eso, en ese sentido, Romanos 5:18 quiere expresar
que así como el pecado de Adán tuvo una connotación universal, de la misma manera el sacrificio de Cristo también tuvo una connotación universal de alcanzar a toda la humanidad. Pero esa justificación va a llegar a mí al momento de yo creer. En otras palabras, creer es la moneda con la que yo compro esa salvación ya provista. Yo puedo o creerla, o sea, no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo, solo entender y decir, wow, yo quiero esa salvación. Yo quiero a Cristo como mi Salvador personal. Lo creí, ¿ven? Ya ahora yo paso de un estado de una justificación corporativa o una reconciliación a una justificación personal acreditada a mi cuenta. Es un perdón real aplicado a mi cuenta, ¿verdad? Porque ya estaba provisto en la cruz del Calvario. Una manera de explicar esto de forma quizá un poquito más sencilla es con la historia de Ciro el Grande. Se encuentra en la Biblia, usted la encuentra en Segunda de Crónicas 36-23. Ciro el Grande hizo un decreto, ¿verdad? Era un decreto de libertad. Ciro en Segunda de Crónicas 36-23 aparece, ¿verdad? Con este decreto. Y el decreto decía así, o el texto bíblico dice así. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Quiere decir que Ciro, que es un rey los persas son los que le quitan el poderío a Babilonia, ¿verdad? Ciro se presenta en la Biblia como el ungido, porque es el que destruye a Babilonia y toma posesión del imperio babilónico. Ciro se encuentra con que el pueblo de Dios se encontraba, ¿verdad? Había sido traído a Babilonia, se encontraba ahora bajo la esclavitud del gobierno babilónico. Y ahora Ciro hace un decreto diciendo que Dios le ha revelado de construirle o reconstruir el templo en Jerusalén. Y ahora le dice a todos los hebreos que están, todos los israelitas que están en, en Babilonia, ¿verdad? Que ellos tienen la libertad de regresar a su tierra y que Dios estará con ellos y que ahora ellos no están obligados a quedarse en Persia, correcto, sino que tienen ahora por decreto la libertad de regresar de nuevo a Jerusalén. Entonces, el decreto le ofrecía a cada judío en Babilonia la libertad de la esclavitud, permitiéndoles regresar a Jerusalén. Más de 100 años antes, 100 años antes, los judíos habían sido esclavizados por el rey de Babilonia. Es probable que algunos judíos decidieron quedarse en Babilonia, pero otros abrazaron la libertad ofrecida y regresaron a casa. Entonces, la respuesta de los judíos no cambiaba el hecho de que la libertad era real para todos. No bastaba solo el decreto de libertad para ser libres o creer que el decreto era cierto. Un judío puede decir, ah, bueno, eso es un cuento. El rey no va a dejar que salgamos. Entonces, yo ni le voy a hacer caso a ese decreto. Yo puedo tener libertad de creer en el decreto, ¿verdad? O no creer en el decreto. O podía creer en el decreto y decir, bueno, sí, el decreto, el rey lo está emitiendo, pero yo no voy a ir a Jerusalén. Yo me voy a quedar aquí en Persia. O sea que diferentes opciones se daban con un decreto que en realidad incluía a todos los judíos para que ellos tomaran la decisión o de regresar a Jerusalén o de quedarse en casa. Ahora ellos, o de quedarse en Persia. Ahora ellos tenían podían hacer uso del ejercicio de esta libertad y tomar una decisión. Entonces, el decreto requería que hubiese una respuesta humana de aceptarlo y salir de Babilonia hacia Jerusalén. O sencillamente yo podía tener el decreto y no regresar a Jerusalén. Entonces podemos entender que Cristo justificó a toda la humanidad ofertándole la libertad del pecado.
Su sacrificio ofrece una libertad real y efectiva para todos. Eso es lo que Romanos 5:18 quiere enseñar. Romanos 5:18 me dice, mira, así como el pecado de Adán afecta a toda la humanidad, el sacrificio de Cristo afecta a toda la humanidad positivamente, restaurando lo que el problema de Adán ocasionó. Entonces, ahora toda la humanidad tiene una oferta de una libertad real. No tiene que quedarse en Babilonia, no tiene que quedarse esclavo del pecado. Ahora, la humanidad entera está representada en la cruz de Cristo, porque la cruz tiene una connotación corporativa, global, universal. Ven, tal vez algunos escuchen la buena noticia y van a preferir permanecer cautivos del pecado, pero otros recibirán la buena nueva de salvación y redención, creyendo en lo que el Rey del Universo les ha otorgado gratuitamente y se preparan para regresar a casa, para ir a la Jerusalén celestial. Entonces, a la pregunta, si Cristo murió por todos, ¿somos todos justificados? La respuesta es, el decreto de salvación universal por medio de la fe en Jesucristo alcanza a todos los cautivos del pecado, pero es necesaria la respuesta humana. Solo aquellos que por la fe reciban este sacrificio alcanzarán la salvación. La aprobación o el rechazo del pecador implica el ejercicio de su libertad de elegir. Dios, aunque ha provisto esa salvación, no va a obligar a las personas a aceptarla. Ahí Dios tiene la suficiente cortesía para decir, mira, yo te entregué el hígado, yo morí en tu lugar. Tienes ahora acceso a la vida eterna. Yo no estaba obligado a entregarte absolutamente nada. Tú estabas condenado a muerte y punto. Bien. Pero yo, revelándote mi amor, revelándote mi justicia, entiendo que lo correcto es que tú tengas vida eterna. Entonces yo pagué el precio de esa vida eterna tuya. Dios no va a violentar esa decisión del ser humano de aceptar o rechazar una salvación gratuita que ya está disponible para el ser humano. Entonces mañana vamos a entrar en materia, vamos a ver cómo el apóstol Pablo predicaba acerca de la cruz, cómo Dios compartió el mensaje de la cruz con Abraham y vamos a entrar entonces de lleno en el tema la cruz, nuestra justificación. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por que fuimos justificados en la cruz del Calvario gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias porque tú nos das la libertad para escoger esta justificación corporativa y que esta justificación pueda ser aplicada en nuestra cuenta personal. Ayúdanos, oh Señor, a vivir agradecidos de ese hígado que tú nos diste en la cruz del Calvario para que podamos alcanzar la vida eterna. Sigue bendiciendo cada líder que está con nosotros en este programa. Cuida de sus ministerios, oh Dios, cuida de sus vidas, de sus hogares. Dales una provisión justa y abundante a cada persona que participa contigo, oh Dios, en la testificación, en el compartir el Evangelio. Recuerda siempre, oh Señor, de este ejército tuyo en la tierra, que tiene sus luchas, sus necesidades, sus dificultades. Provéenos, oh Señor, para que podamos dedicarnos por completo a la ganancia de otros y poder traerlos hasta la cruz de Cristo. Sigue bendiciendo a la Unión Venezolana Occidental y que tu presencia, oh Señor, permanezca en medio nuestro desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.